Yo os preguntaría, como forma de empezar un poco así, haciéndoos pensar, ¿qué tienen en común la MIBI, la norma de que la mujer, la esposa, le pida al esposo autorización para tener una cuenta corriente, la empresa Kodak o el Seminario Diocesano de Mallorca? ¿Qué tienen en común el Seminario Diocesano de Mallorca, la MIBI, la norma de que una esposa le pida a su esposo autorización para tener una cuenta corriente, o la empresa Kodak? Pues tienen en común que son artefactos, dispositivos, normas o instituciones que están en el baúl de lo inservible, que han quedado obsoletos. La empresa Kodak es una empresa que en el año 85-90 del pasado siglo era una multinacional muy boyante, tenía pues el 90% del mercado mundial de la fotografía, máquinas de fotos, carretes, máquinas de revelado. Si nos trasladáramos en la máquina del tiempo al Consejo de Administración de Kodak en el año 90, encontraríamos unas personas absolutamente convencidas de que tenían un futuro prometedor. Y hoy Kodak sencillamente no existe. En cuanto al Seminario Diocesano, bueno, yo no sé cómo será el de Mallorca. Cuando voy al aeropuerto en Bilbao, paso por el Seminario de Derio, que es un edificio donde se preveían albergar como a 400 o 500 personas. Ahora hay un hotel, una fábrica de lámparas, es decir, porque los seminaristas caben en un piso de la calle Santucho en Bilbao. O la norma que existía en tiempos pretéritos en España de que una mujer, para poder tener una cuenta corriente, tenía que tener una autorización firmada de su marido, ¿no? O la MIBI como una institución que dejó de existir, desapareció sencillamente, ¿no? La MIBI en el ámbito público, digamos, el Seminario Diocesano en el ámbito, lo que llamaríamos hoy el tercer sector, la iniciativa social, la empresa Kodak en el ámbito del mercado, o la norma de pedir permiso al marido para tener una cuenta corriente en el ámbito de la familia, de la comunidad. Son 4 artefactos que han sido barridos por la historia, ¿no? Y de alguna manera, seguramente, pues la persona que construyó el seminario de Derio, o como digo, el Consejo de Administración de Kodak, o los militares que hacían la conscripción anualmente y se llevaban a mucha gente a la mili, o el político que redactó esa ley según la cual las mujeres tenían que pedir permiso a su marido para tener una cuenta corriente, cuando lo hicieron, consideraban que sus artefactos, que sus instituciones, que sus normas, que sus organizaciones les esperaban una larga vida. Sin embargo, algo sucedió que hizo obsoletas estas organizaciones, ¿no? Yo os quiero preguntar, os quiero plantear si nuestros servicios sociales corren ese riesgo, ¿no? El spoiler es que sí. El spoiler es que yo creo que nuestro artefacto llamado servicios sociales está en gravísimo riesgo de ser barrido por la historia, como la empresa Kodak, como la MIBI, como el Seminario Diocesano de Mallorca, o como la norma de pedir permiso al marido para tener una cuenta corriente. Y voy a explicar por qué lo veo así, ¿no? O sea, porque creo que realmente lo que somos no tiene especialmente futuro, no tiene especialmente futuro. Evidentemente podrían enrollarme a explicar por qué Kodak desapareció, por qué el seminario desapareció, por qué esa norma del marido y la mujer desapareció, por qué la MIBI desapareció, pero os lo podéis imaginar, ¿no? Cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios culturales, económicos, de pronto hacen que algo que parecía como llamado a ser eterno desaparece, ¿no? Y para explicaros por qué considero que nuestros servicios sociales o se reinventan o desaparecen, pues me acordaba de una palabra que es la triple alianza, ¿no? Realmente esta mañana, afortunadamente para los conferencistas, charlistas y cuentistas, existe Google. Y esta mañana, cuando me he levantado pensando en la triple alianza, pues he buscado por Google, ¿no? Y he descubierto que la triple alianza es, pues a finales del siglo XIX, comienzos del XX, pues la alianza militar, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, Italia, bueno, todo esto desembocó en la Primera Guerra Mundial, pero el padre de la gran alianza, de la triple alianza militar, es Otto von Bismarck, ¿no? Y yo
creo que se puede decir que Bismarck realmente es el padre de otra triple alianza, posiblemente muy importante, que es la triple alianza entre la industria capitalista, la familia heteropatriarcal y la seguridad social. Bismarck es el creador, en Alemania de final del siglo XIX, comienzos del XX, el primer seguro de vejez. El primer artefacto donde el Estado se convierte en una aseguradora de una contingencia como es la vejez, la jubilación, ¿no? Y es una creación de Bismarck y, por tanto, yo diría, esta triple alianza entre la industria capitalista, la familia heteropatriarcal y la seguridad social es ese mundo del siglo XX en el que hemos vivido. Es el mundo que ha dado bienestar pues, a mi padre y a mi madre. A mi padre y a mi madre les ha ido de cine la triple alianza. Bastante de cine. Habría pequeños detalles que matizar, pero básicamente de cine, en el sentido de que es una confluencia histórica y una obra de personas visionarias que deciden, en el ámbito de la economía, conseguir una industrialización, una automatización de procesos, una congregación de obreros para dar un salto tecnológico y de calidad de vida brutal con los automóviles, con las lavadoras. A la vez, una familia heteropatriarcal donde las mujeres aceptan renunciar a competir en el mercado de trabajo y se dedican a cuidar, a acompañar, a hacer cosas gratis en el entorno familiar y a depender económicamente de sus maridos. Y el gran complemento de la seguridad social, ¿no? De un Estado que, además de hacer la guerra, como la triple alianza de Bismarck para la guerra, hace de proveedor de una seguridad a través de la seguridad social, ¿no? Entonces yo diría que básicamente ese experimento, que es una obra de muchas personas visionarias, pues ha sido muy exitoso en el sentido de que ha proporcionado mucho bienestar a muchas personas y ha generado pues, un aumento de la longevidad. En el siglo XX se ganan 40 años de esperanza de vida, por poner un ejemplo, ¿no? A comienzos del siglo XX, en los años 19, 20, 21 por ahí, en la gripe española, se llamaba española por una serie de razones que no vienen al caso, se llevó a 100 millones de personas en Europa y Estados Unidos, y ahora mismo nos sentimos una amenaza de una epidemia de esas características, ¿no? Es decir, son los 30 años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, son 30 años de crecimiento económico y por tanto, digamos, ese artefacto, esos dispositivos de una familia heteropatriarcal que garantiza un ejército de cuidadoras gratuitas, amorosas y dependientes, y esa industria que es una industria localizada, ¿no? La naval, Altos Hornos, esas miles de obreros de mono azul que están congregados para proporcionarnos productos que son muy valiosos para nuestro bienestar, ¿no? Y finalmente, como digo, esa seguridad social que nos cubre contingencias, que usted se pone enfermo, no se preocupe, que usted se jubila, no se preocupe, que usted se queda en desempleo, no se preocupe, porque esa contingencia la aseguramos como Estado, como poder público, ¿no? Y como digo, esa triple alianza, a mí me parece que es un experimento de ingeniería social brutalmente exitoso. No digo que sea perfecta, pero ojalá estuviéramos a la altura de las personas que desde la economía, desde la política, desde la sociedad, articularon esa sociedad que se llamó el estado de bienestar, ¿no? Bueno, no os voy a alargar el cuento de lo que ha pasado después, porque lo que ha pasado después nos lleva hasta el día de hoy, ¿no? El día de hoy, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos básicamente una economía que, gracias al desarrollo tecnológico y fundamentalmente a la digitalización y a la globalización que permite la digitalización, no necesita agrupar miles de hombres en sitios. Se puede desterritorializar, se puede deslocalizar, se puede divorciar de la tierra y, es más, puede destruir la tierra salvajemente porque moviendo mercancías, moviendo personas, con esos artefactos de la revolución industrial en manos ya de individuos en una sociedad de consumo,
generamos una dinámica económica que es absolutamente insostenible. Sabemos perfectamente que la economía está destruyendo la tierra, pero gracias a esa tecnología, sin generar unas agrupaciones de obreros o de trabajadores varones que estén en condiciones de llegar a ese contrato social entre la clase trabajadora y la clase detentadora de los medios de producción. De hecho, lo que nos enseña, por ejemplo, Piketty, es que no cesamos década tras década de haber una mayor rentabilidad del capital, mayor acumulación de riqueza en unas manos de personas que no la tienen porque trabajan, sino que la tienen porque especulan o porque invierten, y por tanto, con una economía que apenas ya necesita tantas personas, a la que le sobramos cada vez más gente, ¿no? Por tanto, digamos que el capital se puede permitir el lujo, se ha permitido el lujo de romper el contrato social industrial, de romper el pacto social industrial que sostenía esa sociedad industrial de la que hablábamos, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, es como que la economía se divorcia del territorio y hay jugadores globales que tienen bienes muy intangibles y que juegan con activos. La economía se está divorciando cada vez más de los cuerpos que antes necesitaba instrumentalizar para la producción y de los territorios que antes necesitaba utilizar para la misma producción. Por tanto, es una economía que se ha entrado en un bucle de desterritorialización y de financiarización. Con personas, el otro día decía Santiago Guaparrico, una frase que me pareció impresionante, decía: en este momento solo hay un proyecto revolucionario en el mundo, que es el neoliberalismo, que está creando un hombre nuevo a base de destruir los viejos lazos. Me parece una frase como para pensarla, ¿no? Efectivamente, de una u otra manera, el capitalismo industrial necesitaba construir comunidades con identidad obrera para poder funcionar, pero el nuevo capitalismo, el turbocapitalismo, este capitalismo globalizado, nos configura como individuos con los que pueden interactuar casi de forma uno a uno, tanto como consumidores como trabajadores. Y eso genera un hombre nuevo, una persona nueva, pero que no sabemos exactamente qué características tiene, ¿no? Pero además, dijéramos, esta economía globalizada, esta dinámica de poscapitalismo, de capitalismo postindustrial, lo que está haciendo, digamos, es justamente romper esos lazos familiares y comunitarios, y en parte también porque afortunadamente rompemos con el heteropatriarcado, es decir, es precisamente el desarrollo tecnológico, la liberación que los métodos anticonceptivos o las lavadoras generan para el trabajo reproductivo y de cuidados y doméstico, lo que estimula, junto a factores culturales, religiosos o de otro tipo, la ruptura del contrato de género. Venturosamente, ¿no? Venturosamente, mi madre, cuando yo nací, dejó su empleo, mis hijas no se plantean dejar su empleo para depender económicamente del varón o para cuidar a su pobre padre, que está ya un poco cascadillo, ¿no? Ese contrato de género se rompe, pero, diríamos, no lo reemplazamos por otro tipo de contrato más equitativo en términos de género, por lo cual, digamos, esa economía que destruye la biodiversidad, destruye también la diversidad relacional. Fijaros que realmente la familia heteropatriarcal y las comunidades homogéneas situadas en los territorios eran una manera de gestionar la diversidad funcional y generacional, básicamente, con un enfoque de género despreciable que queremos superar. Pero había un modelo. La criatura que nacía o la persona que a lo largo de su ciclo vital tenía una limitación funcional para su autodesenvolvimiento, disponía de un ejército de mujeres gratuitamente cuidadoras para compensar esa limitación funcional. Y era una forma de gestionar el contrato entre hombre y mujer, el contrato entre la persona con limitación funcional por su edad o por otra razón y la persona que podía cuidar, y el contrato intergeneracional, porque de alguna manera había una norma según la cual los padres, sobre todo las madres, cuidaban sus criaturas y esperaban esas criaturas que les cuidasen cuando fueran mayores, ¿no? Mi hija me puede querer cuidar con mucho cariño, pero si la economía le lleva a Singapur, lo va a tener un poquito complicado, ¿no? Porque la economía, lo que le dice a mi hija, no es tendrás un empleo estable toda tu vida, sino tienes que estar dispuesta a que la innovación despliegue tu puesto de trabajo 6 veces en tu vida y ahí es donde te lo pida el mercado global, ¿no? Por tanto, de alguna manera,
La idea es que estamos posiblemente cerca de algún tipo de colapso, puede ser un colapso financiero, cuando Draghi se vaya los colapsos financieros van a ser más probables, puede ser un colapso ecológico, puede ser un colapso militar, si una noche Trump se levanta un poco ebrio y aprieta el botón rojo, puede ser un colapso relacional. No sabemos por dónde va a comenzar. Lo que sentimos es que esos tres grandes mecanismos de inclusión y de bienestar, que eran la familia heteropatriarcal, la industria capitalista y la seguridad social, no se sujetan, no sujetan prácticamente más que a una minoría de una parte de la población y una parte del mundo. Y el mundo ya es uno todo, las migraciones y el cambio climático y todo lo demás. Por tanto, se abre la vela del concurso de unos nuevos sistemas de regulación social. Es decir, no estamos en el imaginario de los servicios sociales como cuarto pilar. No estamos hace 15 años donde decimos, no, les tocó a los primos de salud, les tocó a los primos de educación, les tocó a las pensiones no contributivas y ahora es nuestro momento. Lamento comunicaros que ya no estamos en ese imaginario. Estamos en el imaginario del colapso y de que se va a rifar lo poco que haya en términos de regulación por parte del Estado de mecanismos de funcionamiento y de inclusión social, pues va a haber una rifa y vamos a ver si ganamos o perdemos las chicas y los chicos de los servicios sociales. ¿Quiénes somos las chicas y los chicos de los servicios sociales? Bueno, pues en ese modelo social del que hablábamos, en esa triple alianza entre la familia heteropatriarcal, la industria capitalista y la seguridad social tenía una hermana pequeña, se llamaba asistencia social. Nuestras lideresas del trabajo social en España nos cuentan que consiguieron in extremis que en la Constitución del 78 no apareciera la palabra beneficencia, sino que apareciera la palabra asistencia social, ¿no? Y de alguna manera nos dicen, bueno, en ese 78 pues se pone en la Constitución que la asistencia social será competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, curiosamente, la primera ley que se aprueba en el 82 bajo el paraguas de esa competencia se llama Ley de Servicios Sociales, y es la del País Vasco. Y todas las demás se han seguido llamando así. Pero cuando tú lees esas leyes de servicios sociales, dicen todas, esta ley se aprueba en virtud de la competencia exclusiva en materia de asistencia social que tiene la comunidad autónoma. Entonces, a ver, ¿qué es esto? ¿Beneficencia, asistencia social o servicios sociales? Bueno, vamos a analizar un poco cuál era el papel en esa triple alianza de la seguridad social, de la familia heteropatriarcal y de la industria capitalista. ¿Cuál era el papel de la asistencia social? El papel de la asistencia social era un papel residual, era un papel de decir, bueno, hombre, contrato social nos dice que el pleno empleo masculino, la familia heteropatriarcal y la seguridad social sujetarán la vida de la inmensa mayoría de la población en un país como España, como Francia, como Alemania. Y habrá unas pocas personas que se colarán por las rendijas de ese modelo social, que serán, dijéramos, objeto de la asistencia social. De hecho, como es muy notorio si tú estudias institucionalmente la cosa, la asistencia social a su vez es heredera de la beneficencia, ¿no? Es decir, la beneficencia privada de las monjas, de los curas, la beneficencia pública de los ayuntamientos, de las diputaciones, instituciones beneméritas de la sociedad, donde están representadas fuerzas vivas de la sociedad, y que lo que hacen es hacerse cargo de esas pequeñas cantidades, minorías de personas que de alguna manera no recoge el modelo social dominante. Por tanto, pues una criatura que no tiene esa familia que le cuide, o esa persona mayor, sin recursos económicos, se queda sola. Es decir, es un dispositivo, la asistencia social, pensado para eso, sencillamente para unas poquitas personas que en unos sistemas, ¿cómo se llama?, de funcionamiento social de un país como España, como otros de Europa, o de otros países en partes del mundo, quedan fuera de juego, ¿no? Y ese es nuestro encargo. Fijaros, es un encargo en buena medida de control social, porque si tú estudias la historia no está muy claro hasta qué punto nos hacíamos cargo de esa gente para su beneficio o para que la sociedad no se viera perjudicada por esas personas, que eran personas como mínimo conflictivas, de mala nota
y sospechosas en todo caso, ¿no? Entonces, somos una historia de control social, una historia de hacernos cargo también de vidas, una historia también de presentar a la persona una propuesta de inclusión social basada en su merecimiento, basada en que se tiene que esforzar, basada en que tiene que dejar de hacer lo que hacía antes, porque es siempre sospechosa de ser culpable de su situación de exclusión social, ¿no? Y bueno, este ADN histórico lo tenemos en el sector público y lo tenemos en el tercer sector, es decir, el tercer sector sigue haciéndose cargo de la vida de una persona porque tiene una discapacidad o porque tiene una situación de dependencia funcional fruto de la edad o porque está desprotegida de su familia o por lo que sea, ¿no? Y de alguna manera, la pregunta es, este pequeño dispositivo llamado asistencia social, que tenía ese funcionamiento, vamos a llamarle adaptativo, cuando la seguridad social sujetaba mucho, cuando el empleo pleno masculino sujetaba mucho, cuando la familia heteropatriarcal sujetaba mucho, ¿puede seguir haciendo su función en este nuevo contexto? Donde la familia heteropatriarcal sujeta lo que sujeta, la economía sujeta lo que sujeta y la seguridad social sujeta lo que sujeta. Cuando Bismarck se inventa el seguro de vejez, era para los poquitos que llegaban a los 65 años, que era un premio, vamos a decir, era una fiesta. Porque llegaban a los 65 años, muy poco la esperanza de vida sería como en torno a 30 y tantos o 40 y tantos años. Ahora la esperanza de vida la tenemos por encima de 80. Pero la seguridad social sujeta entonces lo que sujeta. Y la familia sujeta lo que sujeta. La familia que se ha disgregado, el otro día hablaba con Luis Sanzo, el sociólogo que trabaja en el gobierno vasco en temas de pobreza y empleo, que decía, el fenómeno que más me impresiona es la disminución del tamaño de las unidades de convivencia. Estamos por debajo de 2. Vamos a la mónada, vamos a la individualidad, ¿no? Por tanto, en un contexto de esa fragilidad relacional, de esa ruptura del contrato social, sociolaboral, industrial y de esa seguridad social que sujeta lo que sujeta, es impensable que las chicas y los chicos de los servicios sociales nos podamos hacer cargo de todo lo que cuelga. Se lo tenemos que decir a la sociedad. Les estamos engañando, les estamos haciendo un fraude, porque les estamos diciendo a esas personas que son desahuciadas, que quedan en el desempleo, que son precarias, que están en problemas familiares, que se sienten solas, les estamos diciendo, venid, que nos haremos cargo. Es mentira, es radicalmente imposible, ¿no? Y por tanto, pues por ejemplo, llevamos 10 años o más de 10 años diciendo que somos un derecho subjetivo, universal y exigible, como los primos de salud o como los primos de educación, y hay cientos de miles de mujeres latinoamericanas que son extraídas materialmente de sus comunidades para que estén en casas encerradas con personas que no sabemos cómo cuidar. Y hay una huelga de nacimientos que da absolutamente pánico a nuestra natalidad. Y hay, por decirlo así, un montón de elementos que son contrastantes con nuestro discurso, que es decir, no, sigamos, y esto que somos será un pilar universal como los primos de salud o como los primos de educación. Yo digo, no se puede universalizar nuestras ayudas económicas, que son una especie de remedio de la seguridad social. No se puede universalizar eso porque, por definición, es algo residual. Y luego, diríamos, pretender universalizar nuestros dispositivos institucionales, a mí me parece que es el gulag. Es decir, son dispositivos institucionales a los que va la gente que no le queda más remedio. Pero evidentemente pretender meter a todo el mundo en nuestros centros residenciales, centros de día y cosas parecidas, me parece que es una distopía. Es decir, no lo queremos. De hecho, el proyecto socialdemócrata ingenuo del gobierno del PSOE de la ley de dependencia era reemplazar el cuidado familiar por el cuidado profesional con los dispositivos que se conocían entonces, el centro de día, el centro de noche, la residencia. Y la gente dijo, no, dame la pasta. O sea, entre que te metas en mi vida y me digas dónde tengo que vivir, que tengo que vivir, y la pasta, prefiero la pasta. Porque además, todavía quedan muchas mujeres víctimas del heteropatriarcado que quieren seguir cuidando, o igual es que queremos cuidarlos, no lo sé. De todas maneras, la idea es la siguiente, es decir, no se trata de que nos den más recursos. En estas últimas 4 años ha habido gobiernos autonómicos en España con un incremento brutal de recursos humanos y económicos para los servicios sociales, en un hecho sino agrandar las disfunciones del modelo. Por tanto, la cuestión es, parece que lo que somos, que esa mezcla de
ayudas económicas graciables como si fuéramos una seguridad social más o menos como más cutre. Y ese hacernos cargo de la vida de la gente en dispositivos que reemplazan o intentan reemplazar la vida cotidiana, pues parece que no tiene mucha pinta, ¿no? Y bueno, pues la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos tener un lugar bajo el sol? ¿Podemos tener alguna posibilidad de estar en ese nuevo concepto social? Te digo, yo creo que sí. Porque además de ser racionadores de ayudas que cada vez más son más caras, la gestión de esas ayudas que la ayuda que damos, y son más, vamos a decir, estigmatizantes los procedimientos que utilizamos para dar esas ayudas, además de hacernos cargo de forma institucionalizada de la vida de la gente, sabemos hacer otras cosas. Sabemos hacer otras cosas y esa, diríamos, sería nuestra salvación. Es decir, sabemos acompañar, sabemos prescribir cuidados, sabemos entrar en los domicilios de la gente, sabemos trabajar en el medio abierto, estamos aprendiendo a usar tecnologías digitales en nuestro campo. Tenemos una historia que parece que puede tener futuro, pero nos falta seguramente un relato, ¿no? Porque todas las leyes que hablan de la universalización de los servicios sociales no definen cuál es el objeto que quieren universalizar. Y yo he llegado a la conclusión de que sin objeto no hay sistema, y sin objeto y sin sistema no hay posible universalidad. Entonces yo, en la segunda parte de esta charleta, os quiero contar cuál es mi propuesta del objeto, ¿no? Es decir, de qué creo yo que nos tendríamos que ocupar las chicas y chicos de los servicios sociales. Alguna vez le pusimos el nombre de interacción, pero es un nombre provisional hasta que encontremos algo mejor. Pero la idea sería la siguiente. La idea sería, las personas tenemos una autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, nos desenvolvemos en lo cotidiano, tomamos decisiones sobre nuestra vida cotidiana, en el entorno de la casa, del barrio, y normalmente eso lo hacemos con apoyos primarios de familia y de comunidad. Es decir, hay un mix entre mi autonomía funcional, mi autodeterminación para la toma de decisiones en mi vida diaria y los soportes primarios, familiares y comunitarios de los que dispongo. De hecho, pues ayer nació un niño que se llama Iván, aquí en el hospital, y os voy a contar que tiene muy poca autonomía funcional. ¿Os sorprende? Pero como tiene papá, mamá, dos papás, dos mamás, tíos, tías, abuelos, abuelas, además están deseosos de cuidarle, de darle cariño, de acariciarlo, de abrazarlo, estamos tranquilas, porque su pequeñísima autonomía funcional y autodeterminación para la vida viene complementada por una red primaria tremendamente poderosa y capaz. Digo, bueno, vamos a pensar un rato si podría ser ese nuestro objeto. Si podría ser el mix entre autonomía funcional y autodeterminación para la vida diaria y capacidad de nuestra red primaria, familiar, comunitaria, de darnos soporte. Bueno, pues yo creo que podría ser, ¿no? Podría ser en el sentido de que en esa sociedad de la desagregación relacional, de la soledad de las personas mayores, de las dificultades para tramar relaciones familiares, del riesgo de desprotección de muchas personas por no tener los vínculos, de la limitación funcional porque la sanidad no repara, pero luego tenemos que seguir funcionando en esa sociedad, ahí parece que sale un hueco muy gordo, ¿no? Por tanto, diríamos, parece que en esa piscina puede haber agua. Y yo digo, y para tirarnos a esa piscina tenemos mimbres, porque hemos acompañado la desprotección infantil, bien que a veces muy tarde, pero sabemos que es una niña o un niño en riesgo de desprotección o ya en situación de desprotección, pero también cuando todavía no ha alcanzado ese riesgo, sabemos anticiparnos. Tenemos un histórico de la discapacidad, también del envejecimiento con limitación funcional. Tenemos un histórico de la educación o intervención o trabajo social con personas en transiciones vitales, adolescencias, tránsito a la vida adulta. O sea, tenemos un histórico de compromiso con ese objeto que podría ser interesante reivindicar, ¿no? Para eso hay que decirlo y sobre todo hay que dejar. Se acabó lo de dar dinero para la subsistencia material. Eso ya no tiene ningún sentido porque no añadimos ningún valor. O sea, un profesional de la intervención social
quizás en aquella sociedad tradicional donde nos conocíamos todos y la asistente social era un instrumento de la sociedad bien pensante para controlar al pobre y exigirle cosas y a cambio de su acompañamiento pedirle que sea bueno y darle dinero, podría funcionar. Pero en el mundo actual, donde el dinero es una cosa que Draghi se inventa y que Draghi dice no pasa nada porque hayan desaparecido 80.000 millones de euros, esto seguirá funcionando. La gente se lo cree y funciona. Digo, oye Draghi, ven aquí un rato, porque aquí estamos con un problemón, con un montón de trabajadoras, educadores sociales, dedicando su tiempo a racionar ayudas de 30 euros, y si tú sabes resolver lo de los 80.000 millones, con más motivo podrás resolver que todo el personal en su tarjetita o en su teléfono móvil, pues tenga lo que corresponda a tener por un mínimo básico, por un derecho de una... O sea, no lo sé, yo no sé cuál es el problema de los del dinero. O sea, ¿cómo circula el dinero? Es un problema de los del dinero. Y tienen mecanismos de control administrativo y social de la gente millones de veces más útiles que nuestra función de esa mezcla de agentes de intervención social y, vamos a decir, policías del sistema para que la gente se porte bien. Entonces yo diría, cuanto antes nos quitemos o cuanto antes alejemos de nuestras manos el sucio dinero para la subsistencia, antes podemos concentrarnos en este objeto y por tanto decir, bueno, es que vivimos en una sociedad del conocimiento. ¿Quién sabe de vivienda? Los de vivienda. ¿Quién sabe de empleo? Los de empleo. ¿Quién sabe de dinero? Los de dinero. Y yo creo que sí podría funcionar esta idea de la autonomía funcional, de la autodeterminación para la vida diaria en el entorno cotidiano como un posible objeto que nos permitiría como relatar lo que nos quedaría si nos quitáramos el dinero para la subsistencia, el alojamiento y el apoyo para el empleo. Es decir, como que visibilizaríamos nuestro valor añadido. Nuestro valor añadido no es que la gente tenga salud, ni que tenga empleo, ni que tenga dinero para la subsistencia, ni tampoco que tenga vivienda. Nuestro valor añadido es que la gente conserve y mejore su autonomía funcional para la vida diaria, su autodeterminación en sus momentos de transición vital, en un entorno de redes primarias, familiares y comunitarias. Porque hemos descubierto que hay agua en esta piscina, porque en esta sociedad actual ese es un bien escaso y porque al estar en riesgo la propia sostenibilidad relacional de la vida sobre nuestro territorio, hace falta que un Estado responsable se haga cargo de ese bien y mande a un ejército de profesionales con autoridad para preservar, promover y potenciar la interacción de las personas en el entorno comunitario y familiar con autonomía y con autodeterminación. Bueno, me vais a decir, jo, Fernando, sí, pero ¿cómo se migra, ¿no? del WordStar al Windows y del Windows al Apple? O sea, ¿cómo reseteamos los servicios sociales para convertirnos en ese agente que está en el territorio y en la capa digital y en los domicilios y en la calle, contribuyendo a que la gente tenga un mix potente de autonomía, autodeterminación y de relaciones primarias, familiares y comunitarias? Bueno, pues ahí nos vienen a salvar o a enseñar algo nuestras primas y primos del sistema sanitario. Es la siguiente parte de mi cuento. Yo con Osakidetza, mi sistema sanitario vasco, tengo la misma relación que Belén Esteban con Andreita. Yo por Osakidetza mato. Porque Osakidetza y los sistemas nacionales de salud son un milagro. Son un milagro que viene de un señor que se llamaba Beveridge. Se ha hablado de Bismarck. Bismarck, como digo, en el cambio del siglo XIX al XX se inventa el seguro de vejez, pero Beveridge se viene arriba nada menos que en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, porque luego ya se lo tenían fácil los viejos, cuando todavía Beveridge no sabía si Hitler iba a dominar el mundo, propone el National Health Service, inventa los sistemas nacionales de salud. Un artefacto tan improbable como una cosa que es derecho universal, altamente gratuito, con alta competencia científico-técnica y además alfombrando el territorio. Es de locos. Nadie podía haber previsto que la gente pagaría por eso, impuestos gustosamente. Nadie pudo haber previsto que las médicas y los médicos se dejarían meter en un sistema público casi funcionarial, porque eran profesionales liberales. Sin embargo, aunque era imposible, ha sucedido. Ha sucedido y justamente para mí el milagro es una sociedad que por el horror de la guerra y por una serie de circunstancias de los problemas de salud de los que venía
comprende que es un bien público a preservar la salud, una economía de los 30 progresos boyante y una madurez científico-técnica de la farmacia, de la medicina, de la enfermería que encaja eso. Yo he llegado a la conclusión de que el derecho a la salud solamente funciona por una cosa, que se llama la prescripción facultativa. No tenemos derecho, cuando vamos al centro de salud, a 3 cajas de ibuprofeno, ni a que nos operen de la próstata, ni a que nos amputen una pierna. Tenemos derecho a que una persona con autonomía profesional, con capacidad diagnóstica basada en evidencias clínicas y con capacidad de prescripción facultativa nos diga lo que nos toca hacer. Y es justamente esa esfera de autonomía basada en el conocimiento científico lo que hace que funcione el sistema, porque genera la confianza del político que le interesa pagar impuestos, gastarse los impuestos en ese objeto, y la confianza de la ciudadanía que se fía de ese profesional. Por tanto, mi tesis, con esto voy terminando, es que si le apostamos al conocimiento, si le apostamos a aprender a hacer mejor la protección y promoción de ese bien que llamamos de interacción, de la autonomía funcional y de la integración relacional, quizás pudiéramos tener una historia de éxito similar. Un sistema público, un sistema universal, un sistema reconocido por la ciudadanía, un sistema con derechos y un sistema con valor añadido basado en el conocimiento. A mí me parece que no avanzamos en la universalización porque no tenemos esa esfera del conocimiento suficientemente madura. No avanzamos en la universalización no porque haya habido una crisis en los últimos 10 años, no porque no haya apuesta política, no porque las leyes no garanticen, porque todas las leyes permiten, incluso ni siquiera por el alto copago, que también es muy importante, sino porque fundamentalmente no tenemos claro cuál es, dijéramos, el factor tractor hoy en día de cualquier evolución, que es focalizar un objeto, definir un perímetro y aportarle valor. Las chicas y chicos de salud han focalizado su perímetro. Sabemos perfectamente lo que nos arreglan y lo que no nos arreglan. Y en lo que sí nos arreglan, funciona muy bien. Y sobre todo, como hablaba con el vicerrector que se dedica a la salud pública, sobre todo nos lo arreglan antes de que se estropee. Pero esto no fue incruento, ¿eh? Franz Semmelweis era un médico que vivía en Viena en el siglo XIX y estaba en el Hospital Central de Viena con dos paritorios y estaba totalmente preocupado porque en un paritorio morían las mujeres mucho más que en el otro. Y no entendía por qué. Porque en 2 paritorios que estaban en el mismo hospital había más mortalidad, mucha mortalidad en uno de los 2 paritorios, y él, dándole muchas vueltas a la cabeza, pensó, bueno, igual es que a este paritorio acceden los estudiantes después de manipular cadáveres. ¿Será posible que igual los estudiantes, después de manipular los cadáveres, traigan algo que mata a las mujeres? Entonces le dice, vamos a hacer una prueba. Lávense ustedes las manos antes de los partos. Con esa norma y mano de santo. La mortalidad disminuye. Bien, lamento comunicaros que este señor no le renovaron el contrato, lo echaron del Hospital Central de Viena, volvió a su país y murió apaleado por los guardianes de la institución mental. Es absolutamente cierto. Tuvo la osadía de decir, los médicos son los que matan a las mujeres. Involuntariamente, pero lo hace. Y la sociedad no lo pudo soportar. No pudo soportar ese avance del conocimiento. Solo años después, cuando Pasteur demuestra con un lenguaje científico, con una investigación empírica, de qué se trata, lo aceptamos socialmente. Pero el primer señor que quiso plantear algo que era prevención en su negocio, que es salud, murió apaleado por ello, ¿no? Os lo digo por si acaso alguno no queréis morir apaleado. Y quizás cuando habléis de lo comunitario y de lo preventivo y de lo relacional, pues digáis, bueno, por si acaso voy a ver si tengo puerta de salida, ¿no? Pero supongamos que sí, supongamos que realmente vivimos en una sociedad donde las limitaciones funcionales y cognitivas para decidir sobre la vida diaria y la falta de trama relacional primaria, familiar y comunitaria está siendo causa de muchos problemas. Que podemos llegar a obtener conocimiento sobre cómo prevenir y cómo reparar eso, ¿no? Siendo conscientes de que entramos en territorio ignoto, es decir, yo el otro día me inventé un título para una charla que era ¿a usted qué le importa? Y yo llevé 3 días sin salir de casa. Y luego sucedió en Bilbao que en un programa comunitario, preventivo, que
que activaba a personas de la comunidad para fijarse si las personas mayores solas salían o no salían del domicilio, pues alguien, por repente una farmacéutica, se da cuenta de que una persona no ha salido del domicilio, una señora, avisa a los servicios sociales y, al parecer, la trabajadora social llama a la señora y le dice: mira, es la farmacéutica que no ha salido de casa. La señora cuelga el teléfono, baja a la farmacia y le dice la frase que yo había anticipado: ¿a ti qué te importa que lleve 3 días sin salir de casa? ¿Qué quiere decir esto? Que somos torpes, somos como seres, que estamos aprendiendo que es la intimidad, que es la proximidad, que es la libertad, que es la soledad, que son las bienes relacionales, que es la autonomía para la decisión, o sea, el espacio de la autonomía moral o de la autonomía funcional. Pero yo vengo a intentaros convencer de que merece la pena existir, es decir, merece la pena intentar dejar negocios que no son rentables para nosotros, que no aportamos nada de valor, e intentar ver si por ese otro lado, que es cosas que ya hacemos, hacerlas mejor y hacerlas más fuertemente, pues podemos encontrar. Aquí tenemos que hacer una penúltima explicación, que es que tenemos que darnos cuenta de que lo comunitario es objeto de un gran malentendido en nuestros servicios sociales hoy en día. Cuando yo llegué al Ecuador en el año 93, pues yo iba al Ecuador a trabajar en mi ámbito profesional como agente de intervención social, pero por una serie de circunstancias participé en un grupo que hacía un convenio con un vicario del sur de Quito, con un sacerdote, que era una persona que recibía muchas ayudas europeas y iba poniendo dispensarios, escuelas, iglesias por todo el sur de Quito. Y llegué al barrio de Pueblo Unido, y en el barrio de Pueblo Unido el único dispositivo institucional que existía era la iglesia y la casa parroquial en la que yo vivía. No había centro de salud, no había escuela, no había centro de empleo, no había ninguna ONG. ¿Qué es lo que había? Comunidad. Porque toda la gente de ese barrio procedía de Loja, porque se conocían, porque eran familias extensas, y de hecho, el primer sábado que llegué hubo una minga, una actividad comunitaria de asfaltar la carretera entre todas las personas del barrio. Había comunidad y no había dispositivos. ¿Cómo es posible que 35 años después sigamos llamando igual desarrollo comunitario cuando sucede justo lo contrario, que hay miles de dispositivos y no hay comunidad? No nos hemos dado cuenta de que ha cambiado radicalmente la situación en la que intervenimos. O sea, cuando hacíamos intervención comunitaria hace 30 o 35 años o 25 años, probablemente estábamos en lugares donde había lazos primarios, familiares, de parentesco, de conocimiento, y lo que hacíamos era apoyarnos en esos lazos para configurar institucionalidad democrática y participativa. Pero los chicos y chicas con dinero de la calle se llegan a un barrio ahora, no se encuentran con eso, se encuentran con lo contrario, con muchos agentes y con muy pocos lazos primarios. Entonces, ¿qué hacen? Aplican la misma metodología, juntan a los agentes y no permean a la verdadera comunidad. Es decir, yo suelo decir a veces que nuestros agentes de desarrollo comunitario saben cómo juntarse con la gente para reivindicar un centro de salud, pero luego no saben qué hacer con el médico que es realmente existente, porque no tiene rastas y porque lleva bata y porque es un señor que se quita las 3. Pero claro, tú podrías reivindicar un centro de salud, pero luego es incómodo entender de qué va el proyecto de ese centro de salud, que es público, que tiene un profesional y que ya no es hippie como tú eras hippie cuando hacías el desarrollo comunitario en los años 80. Por tanto, si hacemos algo comunitario hoy es desde la acción individual, desde el dispositivo de servicios, desde la gestión, desde la integración vertical y horizontal de los servicios, reconstruir lazos comunitarios primarios. No es fundamentalmente apoyarse en los existentes porque los existentes no están, ¿no? Y por tanto, no se trata de decir yo soy una asistencia social remozada y una cosa que hago a veces es intervención comunitaria porque trabajo con colectivos, pongo post-it y pongo globos. No es. Lo comunitario pasa a estar en el centro de mi actividad porque justamente mi encargo social quiero que sea reconstruir vínculos primarios, familiares y comunitarios. Por tanto, es como un giro copernicano, donde lo comunitario deja de ser básicamente un formato de una actuación marginal en nuestro día a día y pasa a ser el corazón de lo que hacemos, pasa a ser nuestro resultado esperado. Porque hemos descubierto que en un contexto de fuerte destrucción de bienes relacionales y de fuerte limitación funcional de la gente en la comunidad,
o reconstruimos o reinventamos esa comunidad de lazos primarios, incluyendo a la familia, o realmente no hay posible sostenibilidad de la vida. Por tanto, termino. Tenemos básicamente un escenario muy incierto de intentar convertirnos en agentes de alto valor añadido, activadores de bienes relacionales y de autonomía de la gente, o si no, el otro escenario es una fragmentación. En lo público básicamente sería administrar dineros, bien en función de merecimientos, de requisitos, de capacidad funcional o de lo que fuera, y por tanto siempre quedaría un resto de una administración. Posiblemente llegaría un momento que se llamen servicios sociales, sería parte de la administración general y se tramitarían sobre la base de una normativa preestablecida una serie de entregas dinerarias en función de una serie de requisitos objetivos. Si queréis trabajar en este tipo de servicios sociales, pues me lo decís, pero yo desde luego no quiero trabajar. Yo quiero trabajar en los servicios sociales con valor añadido, basados en el conocimiento, con prescripción facultativa y donde haya realmente ese riesgo de salir al territorio y de salir a la comunidad. Evidentemente, siempre quedará también el tercer sector para hacerse cargo de los más excluidos de los excluidos, con más ingrediente de control social, con más o menos ingrediente punitivo y con más o menos alejamiento de la comunidad y del territorio. Yo creo que la otra propuesta tiene posibilidades, es decir, tiene posibilidades en el sentido de que podemos encontrar alianzas que entiendan la importancia de promover sostenibilidades autónomas en los territorios y porque además, en el fondo, los blancos heterosexuales con un buen empleo y con posibilidades son una minoría, están rodeados. Solamente tenemos que darnos cuenta las demás y los demás que podemos tener algo que hacer, ¿no? Y termino con otra metáfora que puede ser ilustrativa, ¿no? En el año 78 se colocó el teléfono 10 millones en España. Era una gesta. Lo hacía Telefónica de España, empresa pública. ¿Por qué recordamos que el año 78 se colocó el teléfono 10 millones en España? Porque el poder público consideró que su obligación era en cada casa, en cada oficina, en cada lugar hubiera un teléfono. Bueno, si pudiéramos trasladarlos en el tiempo, hablar a través del tiempo y le dijéramos al ministro de Telecomunicaciones o de Industria de la época, desde el 78, me parece que está por vos, no es por nada, pero bueno, eso es un problema. Y le dijéramos, hermano, te hablo desde el año 2019, habéis logrado vuestro objetivo. El teléfono es un bien, está en todos los domicilios, es casi como un derecho subjetivo, universal. Entonces, cuando se empezara a ver con dentro, diríamos, el único problema es que no lo utilizamos. Solo sirve para que despierten de la siesta sábado a la tarde ofreciéndote horas. Entonces yo diría, ¿cómo? Nuestra gesta hercúlea de colgar un teléfono fijo en cada domicilio no ha servido de nada. Digo, no. Sirve de algo, es decir, ahí está. Siempre lo puedes utilizar. Pero alguien se ha inventado otras cosas que funcionan mejor. Bueno, pues a mí me gustaría llegar a una situación donde muchas de las cosas que hacemos ahora, como estas ayudas en emergencia social o como estas residencias para personas que siguen edad, podrían estar ahí en nuestras carteras, ¿no? No hay por qué quitarlas. Pero que realmente nuestro core business, nuestra actividad fundamental, por lo que nos reconoce a la gente, es por ser unos agentes que desde servicios virtuales, domiciliarios, comunitarios, generan alternativas con tecnologías digitales y sociales que hicieran la vida más sostenible en el territorio desde la autonomía, el empoderamiento de la gente y desde los lazos primarios. Sé que es una utopía seguramente, pero desde luego no más que otras muchas que otros creadores y visionarios de la historia de la humanidad concibieron y desarrollaron, y por tanto yo por lo menos que tenía una palabra con vosotras os la he querido contar. Muchas gracias.